en vivo. Hoy día vamos a hablar de un tema tremendamente interesante y que se relaciona también con lo que conversamos en la primera oportunidad. Vamos a hablar del rol de la madera en el avance sostenible del país, pero vamos a hacer énfasis en dos cosas sumamente trascendentales. Primero, en la innovación y segundo, en la construcción en madera. Tenemos, como ha sido la tónica, un panel de lujo, ya se los voy a presentar, pero antes de eso quiero dejarlos con una nota a modo de introducción para que sepan ustedes cómo se está innovando en Chile y el mundo respecto al uso de la madera. En diferentes medios internacionales hemos visto en sus portadas que el futuro es la madera. Es uno de los materiales que más ha ganado terreno en los últimos años en la industria de la construcción por su variedad de sus usos. Podríamos afirmar que se encuentra en constante evolución, hoy dejando resultados innovadores y creando un mapa para un futuro mucho más sostenible para el planeta. Pero, ¿la madera es el material de construcción del futuro? La madera sin duda es el material de hoy y del futuro, no solo por su aporte a la carbono neutralidad como sistema constructivo sustentable, sino porque además en su proceso productivo que apunta hacia la economía circular desde el bosque hacia el producto final, nosotros trabajamos la cogeneración de otros productos como el pellet, el biocombustible para la generación de energía, pulpa para la producción de materiales de empaque biodegradables, todo aquello como un gran aporte hacia una economía más verde. Por ejemplo, una de las innovaciones en madera más sorprendentes que nos hacen imaginar cómo podría ser este material en el futuro es la siguiente. Me encuentro caminando por las calles de Santiago para conocer la casa modular más sustentable y tecnológica de Chile. Vamos a conocerla. Partamos por el principio. ¿Qué es una casa modular? Es una vivienda que se construye por módulos, en fábrica o taller, y estas son transportadas con una grúa al lugar donde la casa debe ser ubicada para su ensamblaje final. Es el caso de la Tiny Cabin Live, un proyecto innovador con una hermosa forma de hoja sustentable que viene a revolucionar el turismo en Chile. Diseñado por el arquitecto nacional Pablo Luna. Está inspirada en una hoja, como lo dice el nombre, y realmente es solo un movimiento. La idea era generar en un movimiento, traer toda la belleza, la simpleza, un poco el volver a lo esencial y al mismo tiempo inspirar. Al estar construida con tecnología Tecnofast, tiene un enfoque que contrarresta las emisiones de efecto invernadero. Recordemos que el sector de la construcción es uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, representando un 40% de las emisiones a nivel mundial. En esta línea, esta casa, al estar construida de madera, podría reducir la huella de carbono de la industria. Por ejemplo, la madera utilizada para hacer esta casa fue sacada de bosques gestionados de manera sustentable. Esto quiere decir que todo árbol es vuelto a plantar. Utiliza iluminación LED de bajo consumo y su fácil instalación en terreno ayuda con la optimización de control de residuos. Dentro de sus 21 metros cuadrados podemos ver casi 360 grados de panorámica con el medio ambiente. Esta casa principalmente tiene tres ambientes. El primero, el dormitorio, luego el living que comparte junto a la cocina y finalmente el baño. Este proyecto es una muestra de que es posible usar recursos de manera eficiente para maximizar el bienestar del entorno, pero principalmente de sus habitantes. Pero, ¿Chile tiene la capacidad de producción para considerar a la madera como pilar en las obras de construcción? Solo si nos encargamos de cuidar el sector forestal, de que se planten árboles y que se cuiden y así como plantamos árboles, cuidar a las comunidades que están en el entorno de las plantaciones, cuidar a las personas que están en las comunidades, cuidar a las empresas que están en las comunidades y cuidar a todos los actores sociales que están en torno a las plantaciones. Ese es el futuro para poder producir madera. El sector forestal necesita unirse para relevar la importancia que tiene para el futuro. En conclusión, las aplicaciones que se pueden hacer con la madera son múltiples, porque hoy en día es el material más versátil del planeta, porque en la actualidad arquitectos o expertos de la industria de la construcción están cambiando su forma de producción en beneficio para nuestro planeta.
Bueno, queremos hablar de esa versatilidad que tiene la madera, de todo lo que nos contaba Matías Holguín en la nota, y para eso yo les decía que estamos con un panel de lujo. Parto de inmediato a presentarlos. Le damos la bienvenida a Ricardo Carvajal. Él es el jefe de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ricardo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Natalia, contento de estar acá. Muchas gracias por estar. También nos acompaña Kazú Segers. Ella es una reconocida arquitecto nacional, experta en etnoingeniería, creadora de proyectos muy importantes como el Hotel Tierra Patagonia en las Torres del Paine, también el Hotel Magnolia en el centro de Santiago y la Casa Taller Cubo en Pucón. Además, es reconocida internacionalmente por su aporte en el turismo sustentable. Kazú, muy bienvenida. Gracias. Y por último cierra este panel de lujo Rosemary Garay. Ella es directora del Departamento de Desarrollo de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Natalia. Gracias encantada. a todos ustedes por estar acá. Bueno, les contaba yo en un principio que nos convoca a hablar de la innovación y también de la construcción en madera, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, cuáles son los desafíos, los pros, los contra, en fin. Y para abrir esta conversación quiero partir contigo, Ricardo, porque sabemos que el gobierno se ha propuesto construir 260.000 viviendas de aquí a 4 años. Y la pregunta del millón es, ¿qué rol podría cumplir la madera en esa meta? Bueno, nosotros, como tú dices, estamos apostando por construir 260.000 viviendas en 4 años. Eso significa duplicar la producción de vivienda que venimos haciendo los últimos años. Ya. Por lo tanto, sí o sí tenemos que innovar, porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, no vamos a llegar a la meta. Entonces, nosotros estamos apostando fuerte por la industrialización de la vivienda. ¿Eso qué significa, perdón? La industrialización básicamente significa que tú, en vez de hacer la vivienda en el lugar donde se va a construir, la haces en un galpón con máquinas y en un ambiente controlado, con una supervisión hecha ahí específicamente para que todas las piezas estén muy bien ejecutadas, y esa después se traslada y se ensambla en el lugar donde va a estar la vivienda. Entonces nosotros, como estamos apostando fuerte por la industrialización y también por la madera, firmamos convenios con industrializadoras que trabajan con madera para diseñar viviendas tipo del mismo, industrializadas. Ya presentamos varias en Edifica y en otros elementos. Diseñamos una vivienda tipo con la empresa E2C, completamente desde cero en madera, y llegamos a precio, son viviendas de 48, 50 metros cuadrados que pueden ser ampliables, y el nivel de producción permite que eso se construya un 30% más rápido. Entonces estamos bien contentos con esa vivienda, e incluso, por ejemplo, la empresa Arauco anunció que va a ocupar esa vivienda tipo industrializada en madera para construir un conjunto habitacional de 180 viviendas en Constitución. Entonces vamos a tener la madera que sale de Constitución, que va a servir para construir las viviendas industrializadas en madera que se van a construir para las personas de esa comuna. Ahora, uno podría pensar a la rápida, y la idea es que empecemos a sacar mitos también, es que habla tú de rapidez, que se va a duplicar la capacidad que existe actualmente, y también hablas de madera, y eso quizás para la gente que no conoce el rubro puede decir baja la calidad. ¿Qué pasa con eso? Es todo lo contrario. Construir vivienda industrializada en madera es más caro, pero como es más rápido, te ahorras los gastos generales y te sale a cuenta. Tú, por ejemplo, para ocupar madera para las industrializadoras, tienes que ocupar madera de buena calidad. Ocupamos madera estructural, porque si, por ejemplo, entras una madera chueca, no entra en la máquina. Entonces, tiene que ser madera impregnada para protegerlo también de los elementos, y también de calidad estructural para que tenga un buen comportamiento térmico y también estructural para la familia que finalmente va a vivir en esa casa, que es el sueño de toda la familia en este país. O sea, en ningún caso se sacrifica la calidad, que es algo que obviamente preocupa mucho a las familias. Todo lo contrario. Claro. Como te digo, se construye con máquinas en un ambiente controlado, con BIM, que básicamente tú primero construyes la vivienda digitalmente y después la armas a través de los robots. Perfecto. Y la ensamblas. Y eso, como te digo, es más caro, pero como es más rápido, llegas a precio. Perfecto. Ahora, Kazú, para plantearte la siguiente pregunta, nosotros nos metimos a tu Instagram y encontramos una frase que me gustaría que pudiéramos analizar. Dice, el territorio es a América como los monumentos son a Europa. La pregunta al respecto es, ¿estamos conscientes en Chile de nuestro territorio a la hora de construir y de construir en madera especialmente?
Creo que es la tremenda pregunta esa. Yo creo que todavía no entendemos que nuestra gran vocación es el territorio del paisaje y sus comunidades habitando en forma vernácula en ellos, y no solamente para Chile, sino que Latinoamérica. Y creo que cuando uno entiende que ese es como el gran don de Chile, organiza todo el desarrollo en función de esa visión. Creo que es muy importante tener una visión de país que tiene que ver con la imagen país y cuál es el país que queremos como mostrar o cómo nos queremos mostrar. Y nosotros tenemos una riqueza natural, pero extraordinaria, y por otro lado una riqueza cultural también a partir del paisaje y el territorio y toda esta variedad climática que tenemos desde el norte hasta el sur, con esta estrechez entre la cordillera de los Andes y el Pacífico, que hace que Chile sea un lugar realmente excepcional. Hemos sido como pentacampeones de destino de naturaleza en el mundo, que tiene que ver con ese atributo. Entonces creo que todo nuestro desarrollo y obviamente que el tema de la arquitectura y la construcción tiene que estar en función de esta visión y de cuidar este gran patrimonio. Ahora, ¿por qué crees tú que falta ese darse cuenta que al contrario tú te has dado mucho cuenta de eso y de hecho tu trabajo es particularmente en madera? ¿Qué nos falta? Bueno, lo primero es como tomar distancia y poder vernos, porque en general hay como muchos mitos urbanos de que estamos al final del mundo, que somos precarios, que somos pobres, que hay un montón de negatividad y de muy baja autoestima, diría yo, en la población, en nosotros los chilenos. Y no hemos visto porque tenemos la cordillera de los Andes aquí, entonces como un muro, tenemos el Pacífico allá. No alcanzamos a ver el potencial que esto tiene. Y tú, perdón, ¿en qué viste el potencial de la madera? ¿Cómo te diste cuenta de que acá hay algo increíble en lo que hay que trabajar? Claro, a ver, son dos. Por un lado, cómo me di cuenta con el territorio de Chile, es que mientras estudié arquitectura en los años 80, recorrí todo Chile en moto, desde Arica hasta Tierra del Fuego, en 3 viajes, y fueron viajes completamente off-road. Entonces, era una época que no había nada, entonces uno iba con la moto, 2 bidones de benzina, una carpita, e ibas comiendo como con las comunidades locales, y eso me permitió entender, o sea, es como que el territorio se me metió en el cuerpo y entender cómo cada comunidad y cada proceso cultural que se genera en torno a un territorio. Y la madera llegó como una cosa natural porque mi primera casa fue la Casa Cala, que ganó el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura, que fue la primera versión de ese premio en la Bienal de Buenos Aires, el 93. Sí. Y era una casa en el lago Ranco y el material natural era madera. Y estaba la mano de obra local, entonces uno como arquitecto que viene recién saliendo está pensando siempre en Finlandia, unas casas perfectas, pero la construyó mi ex marido y era para un amigo, entonces tenía que salir barata, entonces inventó como de dejar la estructura a la vista. Yo hice ciertas terminaciones e inventamos entre los dos, y en este proceso una especie de lenguaje arquitectónico contemporáneo en madera, porque también lo que hice fue como tomar toda esta tradición alemana que llegó con la Westfalia y con toda la colonización del sur, en que generaron toda esta arquitectura en madera de los grandes galpones, que son una belleza, y era un ícono. Y lo que hice fue como deconstruir uno de estos galpones y apiezarlo de nuevo en forma contemporánea, que tenía que ver con buscar la luz, con vistas, con el programa La Casa, etcétera. Y de ahí parte como este lenguaje de construcción en madera contemporánea, y de ahí no paré más, como que seguí trabajando siempre en madera. Y yo creo que la vocación de Chile es maderera, o sea, Chile es un país que genera una cantidad de madera y tenemos todo para ser líder en desarrollo del siglo XXI, en ese sentido. Bueno, tú algo esbozabas de Finlandia y me diste el pase para también poder preguntarle a Rosemary al respecto. Uno suele mirar ejemplos internacionales y Finlandia, en este caso, en el caso de la madera, asoma como un referente, ¿no? No solo por las bondades que tiene la madera que hemos ido desglosando, sino también pensando en el cambio climático, en una economía circular, en la sustentabilidad, en fin. ¿Chile va caminando en esa dirección?
crees tú? ¿Nos falta? ¿Vamos bien encaminados? Sí, yo considero que vamos muy bien encaminados y en realidad es un sueño estar en este programa. Estamos viendo la propuesta de Futuro Madera, estamos con este panel y en realidad estamos conversando de madera y estamos posicionando la madera en el lugar que le corresponde. Yo creo que hemos hecho los pasos correctos. Tenemos que entender también que este es un proceso en que en otros países, en Finlandia, Canadá, en Japón incluso, el uso de la madera está arraigado en la idiosincrasia de esas poblaciones, quizás más que nosotros, porque lo que tenemos que apuntar ahora es a posicionar a la madera en el alto estándar. Y yo creo que eso es la labor de la que tenemos que estar conscientes todos, de que la población merece vivir y habitar en lugares más seguros, con mejor calidad de vida, y creo que, tal como decía Cazzu, en realidad hay que mirar el territorio para responder eso y evitar que quizás la madera se utilice mal, y al hablar de madera también quiero incluir todos los biomateriales, incluidos los tableros, de manera que realmente las personas adquieran la confianza de lo que significa vivir en madera. Desde mi punto de vista hay una industria preparada para... Falta, por supuesto, si uno mira hacia atrás, porque bueno, yo soy ingeniero forestal, entonces tengo las raíces puestas en el suelo desde el punto de vista de que decimos que somos un país forestal. Sin embargo, el uso que hacemos hoy día de madera para la construcción no es todo lo que podemos potencialmente llegar a hacer. Y en ese camino, en ese viaje que tenemos que hacer, que nos podemos demorar, si no se trata tampoco de cubrir las 260.000 viviendas con madera, porque obvio no lo vamos a lograr, pero si conseguimos desarrollar las confianzas, la industria preparada como está para hacer eso, y conseguimos realmente desarrollar ingeniería en madera, vamos a dar ese salto. Creo que estamos capacitados para darlo. Tocabas un punto bien importante que habla de la confianza. ¿Crees tú que hay prejuicios o falta de confianza en la madera como un material de construcción, por ejemplo? Yo creo que hay distintos escenarios. Territorialmente hay lugares en donde la gente habita en madera y está acostumbrada a hacerlo, no tienen prejuicios respecto a la madera. Pero quizás en algunas regiones, como por ejemplo en la región metropolitana, sí existe esa asociación de la que hablábamos de la madera como material ligero y precario, pero ese es definitivamente una mala forma de utilizar el material, y ese aprendizaje que tú mencionabas de Finlandia, que lo podemos reproducir y traer, de hecho, permanentemente en instancias como la Semana de la Madera, Expo Corma, etcétera. Estamos desde el sector de la industria maderera aprendiendo y adquiriendo conocimientos nuevos, traídos desde afuera, adaptados a nuestra realidad, que nos permiten crear ingeniería en madera, por ejemplo, con materiales como CLT, las vigas y joists y muchos otros. De hecho, una de las empresas nacionales está lanzando un producto nuevo al mercado que es el OLB, y en ese sentido la innovación es permanente en nuestro proceso y por lo tanto lo que necesitamos, como yo vuelvo al tema, desarrollar las confianzas para que la población entienda y nosotros también podamos demostrarle de que estamos haciendo las cosas bien. Ricardo, ¿estamos a años luz de Finlandia o no? ¿O está bien esta comparación que estamos haciendo? Porque de repente uno puede pensar Finlandia es un país completamente distinto al nuestro en millones de cosas, entre ellos el clima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los incendios, que ya comenzó la temporada lamentablemente en nuestro país? ¿Se puede mirar a Finlandia como un modelo a seguir? Lo que pasa es que nosotros tenemos varias soluciones constructivas que yo creo que ya tenemos que empezar a aplicar. Y por eso yo creo que como ministerio nos estamos tirando a la piscina con esto. Por ejemplo, nosotros compramos un edificio en madera en la 8ª región de 4 pisos, que fue como varios primeros cuando lo anunció el ministro Carlos Monte cuando hizo el hito. El primer edificio que compra el ministerio y está listo. Primer edificio en madera, primer edificio en sistema industrializado de construcción. Entonces yo creo de que lo que efectivamente, como dice Rosmarie, hay que romper mitos. La gente asocia muchas veces la madera a un material precario.
Y por eso también está el temor de los incendios. Yo, por ejemplo, tengo que hablar con muchas personas, me dicen, no, pero es que la vivienda de madera se va a quemar más rápido. Y es como no, porque la estructura de madera tiene como varias capas. Entonces uno le puede aplicar yeso, cartón u otros elementos que le aumentan la resistencia al fuego. Entonces, toda la construcción de madera y, por ejemplo, todos los edificios que nosotros podemos hacer en madera tienen que respetar la normativa que tienen que cumplir todos los edificios. Entonces, por ese lado, dar la certeza de que la gente ojalá se borre de la cabeza la idea de que tiene el pilar de madera y una plancha, y eso es. Actualmente son sistemas mucho más complejos que tienen rellenos como el yeso cartón, que impide que se queme tan rápidamente. Y además, por ejemplo, la madera tiene un mejor comportamiento, por ejemplo, al fuego con respecto al metal. El metal al tiro se calienta y después colapsa. En cambio, la madera de a poco se va quemando y avisa cuando puede haber algún problema. Entonces yo creo de que lo que falta básicamente es tirarse a la piscina con respecto al uso de la madera y empezar a innovar y empezar a hacer el elemento importante. Nosotros, por ejemplo, hicimos un concurso de vivienda industrializada en la región metropolitana, en las comunas de Renque y Los Espejos, que hace poco ya se cerró, y esperamos hacer pronto el anuncio, y ahí está abierta el uso para productos o perfiles metálicos o madera u hormigón. Entonces yo creo que estamos avanzando en ese sentido. También se presentó un proyecto para construcción de la comuna de Recoleta que va a ser en madera, que lo diseñó el Premio Nacional Juan Sabaj. Entonces yo creo que de a poco estamos avanzando en quitarle el susto a construir en madera y también eliminar el concepto de que es un material ligero o poco fiable. Claro, falta ahí también quizás un tema de educación. Rosemary, tú querías agregar algo, ¿no? Sí, Natalia, mira, un enfoque también como forestal respecto al tema de los incendios forestales. Hemos aprendido lamentablemente de una forma muy dura con los incendios del 2017 y también un acumulado de experiencia por el aumento de intensidad de los incendios forestales, no solo en Chile, por el cambio climático en todo el mundo. Nos ha permitido también prepararnos mejor desde el punto de vista de anunciar, ¿cierto?, las condiciones para que un incendio forestal pueda estar afectando una zona en particular. Pero ese aprendizaje también debe ir de la mano con el hecho de que aprendamos de los países que han estado más involucrados en problemas graves de incendios forestales. Voy a tomar el caso de Australia, por ejemplo, en los cuales ellos han desarrollado normativa para las viviendas que están en esas áreas de alto riesgo. En Chile, nosotros creo que tenemos el país bastante zonificado para saber cuáles son esas áreas de riesgo de incendios forestales, lo que nos tendría que indicar desde el punto de vista de la normativa que las viviendas que se instalen allí deban cumplir con las exigencias acorde a la condición de riesgo en servicio. Y eso solamente porque estamos tomando el tema de incendios forestales, pero desde también desde la mirada de los desastres socionaturales que se pueden producir por el cambio climático, estamos enfrentando situaciones de mayores inundaciones y una serie de cosas que desde el punto de vista del territorio tenemos que hacer que nuestra población se adapte a la idea de habitar en el territorio en el que está, conocer el entorno, prepararse para las señales que se nos entregan. Y en ese sentido comparto lo que decía Ricardo en relación a cómo protegemos nuestras viviendas. Quizás nosotros tenemos que adaptar el conocimiento, hacer las transformaciones para el tema de cuando el incendio viene desde afuera. Y ahí yo creo que CONAF ha hecho una labor importante de difusión también de cómo prepararnos las áreas de incendios forestales, alejar la vegetación de las áreas urbanizadas, las zonas que conocemos de interfaz urbano-forestal. Entonces, ese alejamiento también es otro proceso de aprendizaje. Antes a lo mejor hicimos intensivamente plantaciones, la población se acercó a las plantaciones o las plantaciones a la población. Tenemos que hacer cambios de paradigma en relación a cómo cohabitamos el territorio. Creo que son aprendizajes importantes y en ese sentido quizás también, porque escuché que Cazú, también por el tema de los hoteles, yo en algún momento, en alguna investigación en San José de Maipo, abordé el tema de estos recintos
para el turismo, y está lleno Chile de lugares maravillosos en los cuales nos encanta ir, ¿cierto?, de vacaciones, en los cuales hay demasiada cercanía entre el bosque y el lugar. Yo de lo que estoy hablando es de que la madera puede ser protegida desde el punto de la ingeniería de los materiales, usando la compartimentación, por ejemplo, o usando el aislar el entorno en la microzona, incluso en mesozonas, porque tenemos que hablar del tema y tenemos que no taparnos la vista, sino que enfrentarlo y resolverlo. Y sabemos lo suficiente y tenemos que hacer esa incorporación. Casu, tú que trabajas con madera, ¿cómo lo ves? O sea, a ver, hay varias cosas. La primera es como la mala fama que tiene la construcción en madera, como de que se piensa que es un material pobre, pero tiene que ver con una manera antigua de entender la construcción en madera, y como decía recién Rosemary, quería decir Analía, era que depende de los territorios, pero en el fondo toda esta investigación y esto que estamos hablando y que Ricardo acaba de plantear, que es la construcción en madera industrializada, en que de alguna manera cambió el sistema. O sea, se está pensando en que la madera es con un serrucho y un martillo y clavos, y hoy día es con máquinas CNC en laboratorio, y se hace todo con una precisión absoluta. Por lo tanto, realmente hay una oportunidad única en madera. Además, es el material del siglo XXI. Por sus credenciales medioambientales. O sea, Alex de Risque, arquitecto, planteó que cada siglo tiene un material, que el siglo XVII fue la época de la piedra, y cada siglo también tiene un edificio icónico. El 18 el ladrillo, después el 19 el acero con el Empire State, el 20 obviamente ha sido el siglo del hormigón, y el 21 la oportunidad es la de la madera. Por justamente todas estas cosas que estamos hablando, de sus credenciales medioambientales. Pero esas credenciales medioambientales, o sea, no por construir en madera las tienen, sino que hay todo un proceso de un ciclo que lo presentaron cuando presentaron el video, en la nota, ahí la ingeniera, creo que una ingeniera forestal, aparecía explicando toda esta situación. Y solo un comentario, Ricardo, cuando explicaste todos los componentes, está el tema de la impregnación, que eso finalmente mata todo el ciclo sustentable, porque se impregna con arsénico y eso genera esos palos que sobran, después se queman y genera todo un ciclo negativo. Entonces nosotros tenemos una especie de agrupación que nos llamamos Madera Lab, que es un grupo interdisciplinario que estamos pensando estas cosas. Y un tema que planteamos es que lo mismo de cómo hacer un buen manejo de la vivienda y un buen manejo en el futuro, o sea, como en la mantención, es a través del diseño y evitar la impregnación y con otro tipo de material. Entonces, como es un tema clave porque es muy sensible, porque estamos aprendiendo de todo, ¿no? Vamos a desglosarlo un segundito, pero antes vamos a seguir con la conversación. Tenemos tiempo todavía, pero hemos invocado harto el ejemplo de Finlandia y de la innovación que tiene Finlandia con el uso de la madera. Bueno, viajamos a Finlandia, pues un equipo de Tele 13 viajó a Finlandia para conocer justamente cómo utilizan en ese país la madera en distintos ámbitos, y esta es la nota. Economía sustentable, seguridad social y especialmente educación son áreas en las que habitualmente recurrimos al ejemplo de los países nórdicos, pues suelen ser un buen sitio donde mirar si consideramos que Chile aún enfrenta desafíos que ellos ya han resuelto. Es el caso del manejo de residuos, del uso del agua o la situación del transporte, pero también del rubro de la construcción. Chile se ha comprometido con la descarbonización de su matriz energética, a fin de convertirse en carbono neutral para el año 2050, una meta que se vuelve particularmente compleja si consideramos que, según Naciones Unidas, hacia el 2030 se necesitarán nuevas viviendas para 3.000 millones de personas en todo el mundo. Edificar de manera sustentable esa cantidad de casas y edificios habitacionales no es posible con los materiales que hoy estamos utilizando. Con madera, en cambio, sí lo es, y hay un lugar donde son expertos en trabajarla.
Ubicada al noreste de Europa, Finlandia tiene una superficie terrestre cubierta en un 65% por bosques. Por eso, históricamente, sus ciudadanos han sido hábiles en el manejo de la madera. Se trata de un recurso que cuenta con importantes ventajas. Como material de construcción puede disminuir considerablemente el costo de una edificación al compararla con el acero y el concreto. Sus construcciones se ejecutan más rápidamente, reduciendo el costo de la mano de obra. Presenta un buen desempeño ante movimientos telúricos. Con la tecnología actual cuenta con buenas condiciones de seguridad frente a un incendio, funciona como un excelente aislante térmico y acústico y otorga calidez en los espacios que se utilizan. Hace muchos años que construimos en madera y va por culturas, va por sociedades, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que estamos viviendo una revolución de los materiales y gracias especialmente a las combinaciones de la nanotecnología podremos tener maderas que puedan ayudar a sustituirnos materiales que consideramos que hoy son nocivos para la sustentabilidad. Recorremos las calles de Helsinki y en cada rincón podemos apreciar que la madera no solo predomina, sino que también destaca en muros, techos, puertas, letreros y todo tipo de construcciones, tanto en revestimientos como a nivel de estructuras. En la plaza Kansallistori, Oodi, la nueva biblioteca central de la capital finlandesa, es una clara muestra de la utilización de madera en todo ámbito. Su estructura, su fachada y los pilares que sostienen el edificio son del mismo material, otorgando calidez y estilo, al que hoy es un lugar de encuentro, un espacio creativo y también un buen sitio para la lectura. Caminando por el centro de la ciudad se puede apreciar también otras de sus emblemáticas edificaciones en madera. La Capilla del Silencio de Kamppi es una obra de arquitectura contemporánea, levantada para hacer un alto en la jornada, donde se puede meditar y rezar. Pero no solo se trata de centros culturales y espacios públicos. Este material también es de gran utilidad para la construcción de casas y edificios, como el que vamos a conocer en Joensuu, a una hora en avión desde la capital finlandesa. Joensuu Lighthouse es el nombre de este edificio estudiantil. Cuenta con 117 departamentos y desde el segundo al último piso está íntegramente construido con madera. Son 48 metros de altura de una edificación realizada mediante paneles de madera y que tardó 17 meses en estar lista para ser habitada. En los edificios más altos el uso de madera no es tan común. Entonces es por eso que hemos decidido dar el ejemplo, porque tenemos conocimiento sobre bioeconomía forestal y tenemos muchas tiendas e industrias relacionadas con el tema. Pero en Chile también se está trabajando en estas formas de construcción y Arauco se encuentra realizando proyectos pioneros en la materia. A través de un equipo multidisciplinario agrupado en el proyecto E2E, la empresa entrega soluciones constructivas sustentables en madera. Hoy están participando en la construcción de viviendas sociales en Casablanca, un edificio emblemático de integración social en Rancagua con 6 pisos de altura y 5 edificios habitacionales que ya se están levantando en Concepción. Y precisamente para potenciar este tipo de proyectos se encuentran trabajando en alianza con el Instituto Forestal Europeo, un organismo en el que se agrupan distintos países. Intentamos generar documentos y realizar eventos donde haya un fácil diálogo entre el mundo de la ciencia y el mundo de la política, para que así, al fin y al cabo, los políticos puedan utilizar de manera inteligible datos e información científica para el desarrollo de nuevas políticas que promocionen una gestión sustentable de los bosques. La sede de LEFI en Finlandia ya muestra cómo se puede utilizar la madera para fachadas, cimientos y pilares de una construcción, todo bajo un mismo concepto, la bioeconomía. Es una economía basada en la vida. Y al fin y al cabo la bioeconomía de lo que se trata es de utilizar de manera sostenible recursos biológicos con el objeto de reemplazar recursos no renovables y de origen fósil para poder hacer frente a problemas como el cambio climático y un desarrollo sustentable a nivel planetario. Hablamos de un cambio de paradigma, pasar de una economía centrada en el uso de recursos fósiles a una de recursos naturales renovables, donde la madera tiene un papel destacado. La madera, una alternativa sencilla o más sofisticada, dependiendo del uso que se le dé. Un recurso renovable que en países como Finlandia ya se utiliza en todas las fases de construcción y que en Chile ha comenzado a insertarse en el rubro, como una respuesta innovadora y ecológica a los desafíos que enfrentamos.
Impresionante el ejemplo de Finlandia, ¿no? Y por algo también estamos conversando acá, porque la idea es, sobre todo este rubro, traer ese ejemplo a nuestro país. Rosemary, estábamos hablando en un debate antes respecto a los desafíos que hay por delante, a si la madera acompaña o no el cambio climático, en fin. ¿Tú querías agregar algo a la conversación que estábamos teniendo previo a la nota? Una reflexión de que cuando uno ve estos modelos de países en que el tema forestal y maderero está tan arraigado como es Finlandia, también tenemos que entender que hay una enorme diferencia en la sofisticación de los mercados, porque en ese caso posiblemente ya están en un nivel que les permite resolver arquitectónicamente el tema del uso de la madera en la construcción a través del diseño. No me cabe duda de que teniendo plena conciencia del lugar en el que se está y de qué agentes bióticos o abióticos hay que proteger la madera, eso se puede hacer desde la arquitectura. Y yo valoro mucho que así sea, ¿sí? Pero no es el único camino, porque hay que hacerse cargo en paralelo también de problemas de protección de la madera que están arraigados en cada uno de los países. En nuestro caso, por ejemplo, en la zona central de Chile tenemos problemas con la termita subterránea, que nos la trajimos desde Estados Unidos en algún momento, y es un problema, y a lo mejor algunos otros hongos también que nos importan y nos preocupan. Entonces, cuando eso lo trasladas hacia la población y ves, por ejemplo, que desde los municipios no ha existido una actividad más desarrollada para realmente controlar un problema de plaga, entonces no significa que no podamos construir en madera, pero sí tenemos que tomar ciertas precauciones por la seguridad y por lo mismo que decíamos antes, la confianza hacia la población. Y en ese sentido hay a lo mejor algunos elementos que se han ido contraponiendo, porque el hecho de hacer aislación térmica de vivienda, que es una excelente iniciativa para lograr mayor eficiencia térmica y así ojalá lograr la certificación de eficiencia en vivienda, de eficiencia energética, todo bien, pero de alguna manera también eso ha provocado un exceso de aislamiento de la vivienda y que ha generado condiciones adecuadas para la proliferación de algunos de estos microorganismos. Entonces, todo tiene que ver al final con el saber hacer bien el trabajo y compatibilizar los distintos criterios técnicos que se requieren. Lo mismo pasa respecto a la resistencia al fuego. Y yo conozco bastante el desarrollo industrial en Chile y no me cabe duda de que existen las capacidades para hacer esa incorporación, porque lo dice la normativa. En la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se señala que las maderas poco durables, como nuestro pino radiata, tiene que ser tratado para lograr un mejor nivel de duración. Claro. Y es una norma, que es la norma 819, que establece cómo y con qué tratar la madera de acuerdo a las condiciones de riesgo. Ahí no dice que tenga que ser con sales CCA, que es la que hacía mención Cazú recién. Las sales de cobre, cromo, arsénico se utilizan en el resto del mundo para otro tipo de aplicaciones, que no es el momento de conversarlo, pero no para la construcción de vivienda. Y Chile ya cuenta con las capacidades para hacer esos reemplazos y hacer impregnación o preservación con materiales más inocuos, con productos químicos más inocuos. Ojalá estuviéramos al nivel de Europa de poder decir, vamos a eliminar los productos químicos de un montón de usos industriales que tiene, de la agricultura, de la industria en general. Vamos en camino hacia allá, pero yo al principio decía, este es un camino largo y primero tenemos que asegurarnos de que la madera va a funcionar bien, y por eso estamos trabajando todos los que estamos vinculados al mundo de la madera, en cómo hacemos ese avance. Sin duda. Actualizar la normativa, por ejemplo, de durabilidad de la madera, actualizar el conocimiento respecto al uso de opciones de tratamientos químicos como tratamiento térmico, acetilación, sulfuración, etcétera, otros tratamientos que eviten la degradación de la madera frente a agentes. Sí. Cazú, ¿tú te has encontrado con esas dificultades que menciona Rosemary, por ejemplo, el tema de las plagas, tú que trabajas empíricamente, digamos, con la madera? ¿Qué dificultades has visto y compartes el diagnóstico al respecto? O sea, en este momento no he tenido problemas con plagas ni nada. Lo que está planteando Rosemary es justamente lo que nos va a suceder como a futuro, porque en la medida que hacemos las viviendas más eficientes, generamos problemas de ventilación. O
o sea, en el fondo las aislamos y las sellamos, pero entonces tenemos problemas de ventilación, entonces hay que hacer el proceso completo. No nos sirve hacerlo como a la mitad, tenemos que, por eso planteaba al principio, y me encanta oír a Ricardo de saber que desde el Ministerio están en esta postura de país del siglo XXI y de hacer bien las cosas para lograr este como salto cuántico que nos tenemos que pegar. Que yo creo, Rosemary, que de verdad lo podemos hacer, es un tema de voluntades más que de falta de recursos. Yo creo que porque están todos los actores que estamos un poco desarticulados, entonces como necesitamos articular, y creo que programas como este ayudan justamente a producir esta sinergia para lograr todo ese objetivo común, que me parece capital. Estamos caminando en esa ruta. Sí. Ahora, desde el MIMBU, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos en la innovación? ¿Cuáles son los principales desafíos a futuro? Y ojalá no pensemos en un futuro del 2060, o sea, pensemos en algo que sea tangible para nuestra generación. Finlandia habla, por ejemplo, de la carbono neutralidad en 2035, me imagino que Chile también quiere ir en esa senda. ¿Y cómo se planta la madera desde el gobierno, particularmente en esa senda, en esa meta? A ver, nosotros primero lo que tenemos que abordar es, han habido no buenos casos de construcción en madera en nuestro país, sobre todo en vivienda social. Sí. Y hay que tener claro de que la familia al final del día es la que elige su solución habitacional. Uno no le puede imponer y decir, tú vas a tener una casa de hormigón, tú una de bañería, tú una de madera. Ellos eligen su proyecto. Entonces, dentro de los problemas que hemos tenido es el tema de las termitas, o como le dicen en el norte, las casas polillas, de viviendas en madera que después tienen problemas. Hemos tenido problemas con hongos y que han ocurrido y que nosotros hemos tenido que invertir recursos para reparar esos errores que quedaron mal hechos, o porque hubo un problema de diseño, o porque en la mantención o después la ampliación que hicieron quedaron mal ejecutadas. Efectivamente, el tema de la aislación nosotros lo estamos abordando con todo el tema de la ventilación de extracción que estamos incorporando ahora a los nuevos proyectos. Entonces, lo que tenemos que hacer es derrotar todos esos prejuicios que existían, que estaban bien fundamentados, pero son cosas que ya se han superado. Es súper difícil dejar atrás como las cuñas o las malas famas. O sea, todos hablan de las casas Copeva y eso fue hace 30 años. Sí. Impresionante. Entonces, todos esos temas nosotros tenemos que salir adelante de eso y demostrar empíricamente que funciona. Nosotros tenemos varios convenios con el CIM de la Católica, con el Infor. Hemos diseñado soluciones tipo que están disponibles en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que los arquitectos puedan ver soluciones que ya han sido probadas para que la puedan ocupar en sus proyectos. Eso está libre de disposición para que todo el mundo lo pueda ocupar. Seguimos avanzando con nuevas soluciones, estamos haciendo nuevos ensayos, precisamente para que los arquitectos y los constructores se animen a este proyecto. Por eso hicimos estos convenios con las industrializadoras y nosotros estamos empujando muy fuerte esto porque efectivamente creemos de que es un material que va a servir mucho. Somos un país maderero y no tiene sentido que no ocupemos la madera como una solución para una emergencia habitacional como la que tenemos hoy en día. Así que estamos bien entusiasmados con lo que podamos sacar adelante. No nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, hasta ahí llega nuestra innovación. El error se paga muy caro. Así es. Sí, sin duda aquello. Ahora, para ir cerrando, me gustaría preguntarles a los tres. Yo decía, ojalá no imaginarnos algunas fechas que incluso nosotros no vamos a estar vivos quizás. ¿Cómo ven ustedes este rubro, por supuesto, de aquí a 10 años? ¿Qué les gustaría que ocurriera y cuáles son los principales desafíos para, por ejemplo, llegar a un ejemplo como el de Finlandia? Partamos por ti, Rosemary. Gracias, Natalia. Claro, la madera existe en el mundo hace 350 millones de años que se usa, así que imaginarse 10 años no es algo muy difícil. Yo lo que siento es de que para que esto funcione y nos vaya súper bien, es la integración. Yo creo que hay que hacer un trabajo colaborativo con todos los actores. Y yo creo que en ese sentido también el Ministerio está impulsando eso. Ya ha tomado contacto con ciertos actores, se han hecho los convenios. Me parece súper bien que así sea, pero hay que ampliar la parrilla, porque 260.000 viviendas ahora, pero ya se está anticipando de que en el 2035 vamos a tener un déficit habitacional de una cantidad increíble. Ahora hablamos de 650.000 viviendas en déficit habitacional y ahora ya se está hablando de 1,3 millones de viviendas
creo que para el 2035, según los datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, es un camino largo el que vamos a recorrer y no tenemos que pensar que lo vamos a resolver todo al tiro, pero yo creo que hay que hacer una ruta de trabajo y esa ruta de trabajo debe integrar más actores. Y en ese sentido, debo compartir lo que dice Francisco Lozano en el video respecto a de que hay que plantar más. Desde el ámbito forestal yo creo que es preocupante que se nos desfasan un poco las cosas por otras contingencias. Ocurre que decimos somos un país forestal, pero estamos de alguna manera limitando la disponibilidad futura de madera, producto de distintos factores que es importante analizar y modificar si es necesario, pero la disponibilidad futura de madera está comprometida porque estamos plantando a una tasa muy baja. Estamos hablando del orden de 1000 hectáreas año actualmente. En la década pasada plantábamos 80 o 100.000 hectáreas año. Entonces, esto si lo miramos en el tiempo, como tú nos decías, Natalia, nos lleva a un escenario preocupante. Y creo que es el momento también de que las autoridades tomen medidas al respecto. Y me encanta la idea de que sea Futuro Madera y los que integran Futuro Madera, los que están conversando, articulando, para ver si juntos encontramos mejores soluciones, para fijar también el piso para una construcción en madera con la integración de las empresas PYME. Está PYME Madera, por supuesto, en este grupo está Corma. Entonces, entre todos yo creo que efectivamente se puede lograr. Se está remando hacia el mismo hay lado. Trabajo, hay trabajo que hacer. Casu, ¿cómo lo ves tú, pensando en el futuro cercano? Bueno, en el caso tuyo es bien particular porque tú ya no es tu futuro, es tu presente y tu pasado. ¿Con qué sueñas de aquí a un corto plazo? Yo creo que no tenemos tiempo. O sea, si bien lo que dice Rosemary, claro, que 10 años en el pensamiento de un árbol es inexistente, resulta que tenemos tal escoba en el mundo con el cambio climático y con la manera como nos vinculamos, que creo que la próxima especie en desaparecer del planeta vamos a ser nosotros, si es que no hacemos cambios radicales. O sea, como que estamos en una emergencia planetaria y como que la gente en general no toma conciencia de eso, por lo tanto, todo esto que pensamos que va a ser en muy largo plazo y que tenemos tiempo para pensarlo, estamos de emergencia. Entonces yo creo que tenemos que correr y ponernos de acuerdo. Iniciativas como esta me parecen fantásticas. Creo, no sé, Rosemary, tú planteas que hay que seguir plantando. Creo que también el balance con el bosque nativo es clave, porque justamente yo que soy la protectora del territorio. Yo también lo soy. Chile es un país, o sea, el bosque nativo es un lugar místico, por lo tanto está bien que las plantaciones que hay, pero entiendo que el problema más que necesitamos plantar más es que nosotros exportamos mucha materia prima y no le aportamos el valor acá. Entonces, si eso cambia, en vez de ser como el patio de faena del mundo, nos volvemos nosotros, toda nuestra producción se vuelve hacia el interior. No necesitamos plantar tanto más como tú lo planteas. No soy la súper experta, estoy simplemente dando datos hay un tema también del desarrollo país, de crecimiento país, porque la industria de la madera da empleo. Entonces, si tú generas todo el consumo de la madera interna, estamos hablando de 8,5 millones de metros cúbicos de madera cerrada, y el consumo interno queda a la mitad. O sea, nos comemos parcialmente, porque hay un tema de reproceso y sale de nuevo, pero de hecho, en este momento, si nos llevamos a la cifra, Chile no está gastando más de 500.000 metros cúbicos de madera estructural en este momento. Podemos más. Pero porque estamos muy incipientes, o sea, estamos recién partiendo. Imagínate todo Chile haciéndose en madera. Todos los edificios en estructura, en CLT, toda la vivienda social en madera, creando estos barrios sustentables, porque ahí pongo otro punto que es súper importante. Una cosa son las cifras y la necesidad que tenemos de generar habitaciones, pero la habitación no se puede olvidar de la habitabilidad, donde una familia tiene que poder desplegar su vida de manera sana y saludable, tanto física como emocionalmente. Por lo tanto, por un lado tenemos el problema físico, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, de que hay que hacer la cadena completa para que las viviendas sean saludables, y al mismo tiempo tenemos el problema mental, en que la manera como organizamos el territorio en estas especies de parcelas rectangulares, que son como unas especies de alineaciones humanas, tenemos que cambiar esa manera de hacer y tenemos que armar barrios más orgánicos que permitan lugares de encuentro donde se pueda desplegar la vida. Entonces,
entre todas las disciplinas tienen que empezar a conversar en función de esta visión. Tiene que ir de la mano con el bienestar de la comunidad y de la persona común y corriente. Ahora, el gobierno, las autoridades, ¿tienen presente esto pensando en el futuro próximo y también en lo que mencionaba Cazzu, en que esto es ahora, porque la emergencia climática es ahora? ¿Existe ese nivel de urgencia? A ver, nosotros, nuestro plan se llama Plan de Emergencia Habitacional. Lo dice el nombre. Sabemos la urgencia. Entonces, insisto, yo creo que uno avanza con hechos concretos. Ajá. La compra del edificio que hicimos en la 8ª región, de 4 pisos en madera industrializada, que es de la empresa E2C con Arauco y Patagual, yo creo que es un muy buen ejemplo para después ver cómo vive la gente ahí y ver la diferencia de un edificio en altura en madera. Que esa experiencia acá en Chile no la tenemos. ¿Qué pasa con los sismos brevemente con eso? ¿No hay problema? Todo tiene que cumplir la normativa vigente y la madera tiene mucho mejor comportamiento sísmico que otro elemento. Entonces, yo creo que lo que no vamos a hacer este primer año y los principios de que viene el otro ya no lo vamos a ver en este periodo. Entonces nosotros estamos trabajando con periodo de un sentido de urgencia. Por eso ya tenemos las viviendas diseñadas con las empresas como estas de madera, por eso también ya compramos el edificio y por eso también estamos avanzando en los otros elementos que estamos haciendo. Entonces, nuestro sentido de urgencia es, ahora ya. Muy bien. Oye, harta pega por hacer para los tres, así que yo le quiero dar las gracias a Ricardo Carvajal por haber estado durante esta jornada con nosotros, también a Cazzu Segers y por supuesto a Rosemary Garay por ser parte de esta conversación y por querer aportar entre todos un granito de arena a un mejor país, a un país más sustentable y que aprovechemos, por supuesto, de las bondades de la madera. Así que 1.000.000 de gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Natalia. Bueno, nosotros comenzamos a poner fin a este segundo conversatorio de Futuro Madera. Ustedes pueden revivirlo las veces que quieran, los momentos más interesantes también, en T13.cl y también a través de nuestro canal de YouTube de Tele13. Así que están todas las instancias abiertas para que revisen este capítulo y para que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.